¿Qué tal amigos? En este video vamos a terminar la dobladora de lámina y en el video anterior quedamos en la fabricación de las excéntricas. Para el soporte de la cortina o delantal vamos a hacer esta plantilla en un cartón y tiene una medida de 11 centímetros por 11 centímetros. Aquí vamos a trazar 5 centímetros y vamos a trazar una línea hasta esta esquina. Aquí vamos a subir 8 centímetros y vamos a trazar esta línea. De aquí hasta aquí son 5 centímetros y de aquí hasta aquí son 8 centímetros y vamos a trazar esta línea. Y después vamos a redondear esta parte. Esta plantilla la vamos a cortar y después la vamos a transferir al metal. Para fabricar el soporte vamos a utilizar este trozo de lámina de 3/4 de espesor. Vamos a posicionarlas en esta parte de la dobladora y con un punto de soldadura la vamos a sujetar para poder marcar la perforación. Aquí ya nos quedó sujeta y vamos a marcar la perforación que va a ir en esta parte. Para poder marcar esta perforación vamos a tomar esta hoja de cegueta y vamos a hacerle este corte en una de sus puntas. Y vamos a verificar que el lomo de la hoja de cegueta esté bien recto. Vamos a posicionarla en esta parte de la dobladora, en las muelas, y vamos a dejarlo que nos quede bien el filo y en todo el borde. Y lo vamos a sujetar con el cabezote. Y lo que vamos a hacer es que vamos a proyectar este filo hasta el soporte y donde nos dé lo vamos a marcar. Este mismo proceso lo realizamos en el otro costado. Después vamos a despegar los soportes y vamos a realizarle unas perforaciones con broca de 3/4. Aquí ya nos quedaron las perforaciones listas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a redondearles esta parte. El paso siguiente es realizarle una perforación a este punto y vamos a roscar para poder instalar un prisionero de 1/4 de espesor. Aquí ya nos quedaron los soportes listos y vamos a utilizar este trozo de eje de 3/4 y vamos a marcarle el centro.
Aquí vamos a soldar este trozo de ángulo para poder prensar el soporte y poderlo guiar en el punto que necesitamos que quede y después soldarlo. Vamos a introducir el eje de 3/4 y lo vamos a sujetar con el prisionero. Vamos a guiar este filo para que nos dé en todo el centro del eje. Con la ayuda de un martillo vamos a ir dando golpes hasta poderlo guiar para que nos quede bien centrado. Como se darán cuenta, ya la esquina nos está dando bien el centro. Y esto es importante para que la cortina nos haga unos dobleces bien hechos. Aquí vamos a volver a rectificar y como se darán cuenta, el filo de la dobladora nos da en todo el centro del eje. Ya después de que verifiquemos este centro, ahí sí procedemos a soldar todo el soporte. Para los laterales de la cortina vamos a utilizar este trozo de lámina de 3/4 de espesor de 26 centímetros por 32 milímetros de ancho. Aquí ya nos quedaron los dos ya cortados. Ahora lo que vamos a hacer es que en una de sus puntas vamos a realizar una perforación con broca de 3/4 y después vamos a redondear la punta. Aquí ya nos quedaron los dos laterales listos. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí en esta parte vamos a realizar una perforación cónica para poder estar aceitando esta parte ya que es la que más tiene movimiento. Aquí ya nos quedaron las dos perforaciones hechas y también vamos a utilizar estos dos bujes con perforación de 3/4 y también tienen la misma perforación. También vamos a utilizar estos dos trozos de eje de 3/4. Vamos a posicionarlos de esta manera y el pasador lo vamos a sujetar muy bien con el prisionero. El siguiente paso es tomar la medida desde este punto hasta este punto y ese va a ser el ancho de la cortina. Para el delantal o cortina vamos a utilizar este trozo de lámina de 5/8 de espesor de 20 centímetros por 1,17 centímetros. Y tenemos que verificar
que uno de sus bordes esté totalmente plano y totalmente derecho. El paso siguiente es realizar una plantilla en esta lámina calibre 20. Vamos a hacerle todos estos cortes para que nos encaje muy bien y después la vamos a transferir a la lámina del delantal. Aquí vamos a empezar a cortar por todas estas marcas que acabamos de realizar. Esta misma plantilla nos sirve para marcar el lado contrario. Vamos a marcarlos y hacerle los mismos cortes. Aquí ya nos quedaron los cortes hechos, tanto este lado como este otro lado. Ahora el paso siguiente es reforzar bien el delantal, y para este refuerzo vamos a utilizar este ángulo de 1,5 por 1/4 de espesor. Y este ángulo lo vamos a poner desde este punto hasta este punto. Y va a ir de este borde 2 centímetros hacia abajo. En esta parte, de esta marca hacia abajo. Ya soldado el ángulo, seguimos por marcar el centro y aquí va a ir un tensor, y este tensor es prácticamente igual al que le hemos puesto anteriormente al cabezote y a la base de la dobladora. Y aquí ya nos quedó terminado el tensor del delantal. Para el agarre del delantal vamos a utilizar estos dos trozos de 30 centímetros de eje de 1 pulgada
y vamos a grafilarles esta parte para que tenga un buen agarre con la mano. Estos agarres van a ir soldados a 15 centímetros de los lados. Va a ir uno en esta parte y el otro en el otro lado. Y aquí ya nos quedaron soldados. El paso siguiente es utilizar esta lámina de calibre 316 de 1.21 centímetros por 15 centímetros. Y esta lámina va a ir ubicada aquí encima, tapando toda esta parte. Va a ir desde este filo hasta el borde de la lámina de la cortina. Va a ir ubicada bien en esta parte. Después de que la tengamos bien ubicada, vamos a colocarle estas platinas en esta parte para taparla y la vamos a soldar toda. Y aquí ya nos quedó totalmente soldada y prácticamente ya nos quedó terminada la cortina. A estos bujes del soporte de la cortina le introduje estas laminillas bien delgadas para que nos dé una pequeña luz y cuando la soldemos no se nos vaya a cerrar y se nos ajuste. Aquí le soldé estos ángulos que nos van a servir de soporte y estos los puse a la medida de la cortina para poderla soportar acá y poderla soldar. Aquí también le voy a introducir estas laminillas que nos van a servir de tolerancia. Después de que ya tengamos la máquina toda nivelada, vamos a soldar por este lado y vamos a soldar este buje muy bien. Toda esta soldadura la vamos a realizar con el delantal puesto. Y aquí ya nos quedó totalmente soldado. Ya acá le quitamos todas las laminillas que le pusimos y ya el delantal nos queda suave para moverlo. El paso siguiente es atornillar este ángulo de 1,5 por 1/4 de espesor en el borde del delantal. Este ángulo nos va a dar más fuerza para cuando tengamos que doblar láminas calibre 16.
Seguimos con la fabricación del contrapeso y para el contrapeso vamos a utilizar estos bujes con esta perforación de 3/4 y estos prisioneros de 3/8. Y vamos a utilizar estas láminas de 3/8 de espesor. Y vamos a utilizar 85 centímetros de eje de 3/4. Y estos ejes van a entrar aquí en esta punta para poder dejar de quitar los contrapesos de la dobladora. También vamos a utilizar este pedazo de tubo de 3,5 pulgadas de diámetro por 7 pulgadas de largo. Aquí ya le tapé esta parte y estos trozos de tubo van a ir acá en la punta de los ejes. Y lo que vamos a hacer es que vamos a introducirle material pesado, pueden ser pedazos de eje o varilla gruesa, y lo vamos a soldar y después le vamos a poner la tapa. El soporte del contrapeso lo vamos a soldar en esta parte de la cortina y lo vamos a soldar lo más abajo posible para que nos dé un buen balance. Y por último vamos a hacer unas marcas con diferentes grados para guiarnos en los dobleces. El siguiente paso es pintarla y vamos a realizar las pruebas.
Para graduar el cabezote vamos a aflojar estos dos tornillos y al apretar este desplazamos el cabezote hacia atrás y si apretamos este lo desplazamos hacia adelante. Así que vamos a apretar este para desplazarlo hacia atrás. Como se darán cuenta al apretar ese, aquí el cabezote nos está corriendo hacia la parte de atrás. Acá lo importante es este espacio. Nosotros tenemos que este espacio dejarlo del calibre de la lámina que vamos a doblar. Si vamos a doblar una lámina calibre 16, ese espacio tiene que quedarnos de esa misma medida. Si es 18, lo mismo. De esto depende que el doblado nos quede perfecto. Para eso es esta graduación. Aquí lo vamos a echar un poquito hacia adelante para que nos quede la medida de la lámina calibre 16, que es esta. Y como se darán cuenta, ya más o menos aquí queda la medida. Ya después de que tengamos la medida, lo que hacemos es que volvemos a apretar esos tornillos y después le damos ajuste también a los tornillos de los lados. Esta dobladora nos dobla un máximo en lámina calibre 16 en todo su anchor, o sea en sus 1,10 centímetros que tiene de ancho la máquina. También nos puede hacer dobleces en lámina calibre 14 máximo hasta 50 centímetros de ancho. Aquí vamos a hacer la prueba con este trozo de lámina calibre 16 que tengo. No tengo una larga para hacer toda la prueba, pero vamos a hacerla con este trozo que tengo a la mano. Para darle más presión al cabezote y nos ajuste más la lámina, vamos a aflojar esta tuerca de encima y apretarla de debajo. Apretándola de debajo le vamos dando más presión y cuando ya tengamos la presión necesaria lo que hacemos es que ajustamos la de encima. Vamos a hacer el doblado de esta caja. Esta caja tiene una medida de 11 centímetros y medio por 8 centímetros y medio. Vamos a doblar primero este lado y este lado. Seguimos con este doblez. Como este doblez tiene 11 centímetros y medio, entonces vamos a utilizar la muela de 10 centímetros que es esta y vamos a quitar esta y esta. Vamos a realizar este tipo de doblez y lo vamos a hacer en una lámina calibre 18 y se utiliza mucho para puertas.
Aquí vamos a doblar este borde y vamos a buscar las muelas que nos sirvan. Y en este caso nos sirve la primera y la segunda. Así que vamos a quitar esta tercera. Y por último vamos a hacerle dos dobleces a este trozo de lámina calibre 14. Con esta máquina podemos hacer diferentes tipos de dobleces, así que más adelante haré un video dedicado solo a esto. Bueno amigos, eso es todo, espero les haya gustado. Muchas gracias a todos los que me han seguido en la fabricación de esta dobladora y nos vemos en el próximo proyecto.